Una niña de 11 años desapareció en cuestión de segundos en medio de un vecindario tranquilo. Las cámaras de vigilancia captaron imágenes de un hombre acercándose y alejándose de Carly. Eso fue el 1 de febrero de 2004, y ese video quedará grabado para siempre en nuestra memoria. Pero la parte más aterradora ocurrió fuera del encuadre. ¿Quién era el hombre que apareció junto a ella? ¿Y qué sucedió justo después de que ambos desaparecieran del video? Carly Jane Brucia nació el 16 de marzo de 1992 en Long Island, Nueva York, hija de Joseph Brucia y Susan Shorpen. Después de que sus padres se divorciaron un año más tarde, Carly se mudó a Sarasota, Florida, para vivir con su madre, aunque continuaba regresando a Long Island, Nueva York, durante las vacaciones de invierno y verano, especialmente porque amaba pasar la Navidad con la familia de su padre. Cuando Susan volvió a casarse con Steven Kanzler y tuvo otro hijo, Carly creció dentro de una nueva familia, pero conservó su inocencia natural y su espíritu lleno de energía. Sus maestros la describían como dulce y extrovertida, mientras que el director la llamaba la luz brillante de la escuela secundaria McIntosh, donde cursaba el 6º grado. Le encantaban los gatos. Disfrutaba la música de Jennifer López. Le gustaba ir de compras y valoraba mucho el tiempo que pasaba con sus amigos. Cada día en la escuela saludaba a todos con un abrazo y una sonrisa cálida. Carly cantaba en el coro, disfrutaba practicar deportes y era vista como una niña llena de vida. El 1 de febrero de 2004, mientras Estados Unidos estaba inmerso en la emoción del Super Bowl, con casi 90 millones de personas viendo el partido entre los New England Patriots y los Carolina Panthers, junto con el muy comentado espectáculo de medio tiempo de Justin Timberlake y Janet Jackson, una situación completamente distinta se desarrollaba en Sarasota, Florida. Mientras muchas familias se reunían frente a sus televisores, las autoridades de Sarasota tuvieron que iniciar una búsqueda a gran escala de una niña de 11 años que había desaparecido sin dejar rastro. Esa búsqueda pronto desencadenó una serie de acontecimientos que sacudieron profundamente a la comunidad. Y la verdad que salió a la luz dejó a la familia de la menor, a los residentes locales e incluso a los investigadores en un estado de profunda conmoción. Ese mismo 1 de febrero de 2004, Carly Brucia acababa de disfrutar una pijamada divertida en la casa de una amiga y planeaba regresar a casa para ver el Super Bowl con su familia. Alrededor de las 6:15 p.m, salió de la casa de su amiga para caminar una distancia de aproximadamente 1 milla. Cuando la madre de la amiga llamó a Susan Shorpen para preguntar si era seguro que Carly caminara sola, Susan explicó que nunca había permitido que su hija cruzara Bee Ridge Road por su cuenta, ya que esa zona solía tener mucho tráfico. Después de hablar con su esposo, Steven Kanzler, él decidió ir a recoger a Carly en el auto. Para ese momento, muchas calles ya estaban tranquilas, porque la mayoría de las familias estaba viendo el Super Bowl. Sin embargo, incluso después de recorrer el vecindario varias veces, Steven no pudo encontrar a Carly por ningún lado. La preocupación se transformó rápidamente en miedo cuando se dieron cuenta de que había desaparecido sin dejar ninguna señal. Aproximadamente 1 hora después, la familia se comunicó de inmediato con la policía y Carly Brucia fue oficialmente reportada como desaparecida. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi hija está desaparecida. No la encontramos por ningún lado. Ya llamamos a todos sus amigos. ¿Qué edad tiene? Tiene 11 años. ¿Cuándo fue vista por última vez?
alrededor de las 6 de la tarde. Aproximadamente a esa hora, la policía fue enviada rápidamente a la casa de Carly Brucia y comenzó a recopilar información inicial sobre su desaparición. Hablaron con los amigos de Carly uno por uno para determinar si alguien la había visto o había recibido algún mensaje de ella antes de que saliera de la casa de su amiga. Los oficiales también tocaron las puertas de los vecinos, con la esperanza de que alguien hubiera notado algo inusual. Al hablar con la amiga con la que Carly se había quedado y con la madre de esa amiga, la policía supo que Carly se había mostrado un poco alterada ese día, después de presenciar una discusión entre su madre y su padrastro. Eso hizo que quisiera regresar a casa antes de lo planeado para estar con su mamá, y por esa razón decidió caminar de regreso a casa la tarde en que ocurrió el incidente. A medida que la noticia de la desaparición de Carly Brucia se difundió por el vecindario, la búsqueda se amplió de inmediato, y la policía continuó revisando la zona hasta alrededor de las 3 de la madrugada, sin encontrar ningún rastro de ella. Ya habían pasado más de 12 horas desde la última vez que se vio a Carly, y a la mañana siguiente, cuando sus compañeros llegaron a la escuela, muchos esperaban que apareciera de repente, pero no fue así. Su ausencia llevó a los investigadores a desplegar una unidad canina, utilizando una de las fundas de almohada de Carly para identificar su olor. Un perro rastreador llamado Ruby siguió el rastro y condujo a los oficiales hasta el área detrás del lavado de autos Ed's Car Wash, ubicado en el número 4715 de Bee Ridge Road, donde de pronto se detuvo. El área fue asegurada rápidamente y la policía habló con el dueño del lavado de autos, Mike Evanoff, quien explicó que el sistema de vigilancia funcionaba mediante sensores de movimiento. Cuando los oficiales revisaron las grabaciones, un ángulo de la cámara mostraba que los autos seguían circulando por la carretera principal, pero el estacionamiento trasero estaba completamente vacío en el momento exacto en que Ruby indicó el rastro de Carly. Otra cámara en la parte frontal del local no captó nada relevante, pero cuando los investigadores revisaron la cámara activada por movimiento, ubicada detrás de Ed's Car Wash, descubrieron una grabación crucial registrada a las 6:21 de la tarde del día en que Carly desapareció. Las imágenes mostraban a una niña joven que llevaba una camiseta roja, pantalones de mezclilla azules y una mochila rosa, exactamente la ropa que Carly vestía cuando salió de la casa de su amiga. Solo unos segundos después, un hombre entró en el encuadre. Parecía medir aproximadamente 5 pies con 8 pulgadas de estatura. Tenía el cabello oscuro, un tatuaje en el brazo y vestía un uniforme tipo mecánico, con un parche de nombre borroso que no se podía leer. La cámara captó al hombre deteniéndose frente a Carly, intercambiando unas pocas palabras y luego tomando su brazo para guiarla fuera del área. El clip duró solo unos segundos, pero dejó claro que Carly se encontraba frente a una situación de peligro grave, lo que llevó a los investigadores a considerar estas imágenes como el avance más importante de todo el caso. Después de analizar el video y darse cuenta de que Carly pudo haber sido abordada por un hombre desconocido, los investigadores ampliaron sus líneas de investigación y le pidieron a su padrastro, Steven Kanzler, que acudiera a la estación de policía para proporcionar información adicional sobre lo ocurrido la noche en que Carly salió de la casa de su amiga. Susan says, "Hey, can you go pick up Carly?" She started walking down Beers. And I just said, "Where's she at?" She goes, "Connie's." I said, "That's the one over here." And she said, "Yeah." I said, "Okay, I'm leaving right now." And out the door I went. Okay. Steven Kanzler explicó que desde el principio sintió que algo no estaba bien, porque Carly nunca cambiaba sus planes por su cuenta.
Ella siempre llamaba para avisarle a la familia dónde estaba y qué estaba haciendo. Con base en los registros de llamadas, los investigadores descartaron rápidamente a Steven como sospechoso. Sin embargo, su declaración aportó un detalle importante. Steven dijo que, mientras conducía por Bee Ridge Road buscando a Carly, notó una camioneta roja que iba y venía varias veces antes de girar hacia el área de Ed's Car Wash. Cuando llegó a la casa de la amiga de Carly, el lugar del que ella había salido más temprano esa tarde, volvió a ver una camioneta roja estacionada justo enfrente y estuvo seguro de que era el mismo vehículo que había visto anteriormente en la carretera. Este detalle llamó la atención de los investigadores sobre el hombre que aparecía en las imágenes de vigilancia, quien vestía un uniforme tipo mecánico, comúnmente asociado con conductores de grúas. Al verificar la información, la policía descubrió que el dueño de la camioneta roja era un hombre llamado Ron, quien casualmente se encontraba hospedándose de manera temporal en la casa de la amiga donde Carly había pasado la noche y había estado allí desde la noche anterior. Ron fue llevado de inmediato para ser interrogado. No lo sé, pasó el sábado, ya sabes. Ellos estuvieron despiertos toda la noche. Yo dormí en la otra habitación. Me desperté por la mañana como de costumbre. Me levanté y me preparé para ir a trabajar. Los detectives le mostraron una imagen de Carly junto a un hombre en el auto lavado. Bueno, definitivamente no soy yo. Se parece a mí, pero definitivamente no soy yo. Honestamente, no puede ser. Los oficiales que hablaron contigo esa noche pensaron que eras tú. ¿No soy yo? Acerquen la imagen. Hagan lo que sea necesario. Revisen dónde estaba yo. Estoy dispuesto a cooperar con ustedes. De verdad, no hay manera de que yo hiciera algo así. De verdad que no. Le mostraron a Ron las imágenes tomadas por la cámara del autolavado, en las que aparecían Carly y un hombre no identificado. El objetivo era determinar si Ron reconocía a ese individuo o si tenía alguna relación con la presencia de la camioneta roja en el lugar de los hechos. Sí, definitivamente no fui yo. Ni, de verdad, los ayudantes del sheriff con los que hablaste esa noche pensaron que eras tú, no yo. Explóralo. Haz lo que tengas que hacer. Verifica dónde estaba. Con gusto trabajaría con ustedes y lo que sea. Créeme, de ninguna manera. En serio. Fui yo. De verdad, Dios. De ninguna manera. Nunca dejaría que nadie hiciera eso. De ninguna manera. ¿Cómo vamos a salir de esto? Nunca averiguaremos dónde estaba. Después de revisar la declaración de Ron, los investigadores hablaron con su supervisor y confirmaron que Ron había estado trabajando en el momento en que Carly desapareció. Los registros de su reloj de entrada y salida coincidían por completo. Inmediatamente después se realizó una inspección de la camioneta roja, pero no se encontró nada fuera de lo común, por lo que Ron fue descartado oficialmente. Esto significaba que los detectives aún no tenían identificación del hombre que aparecía en el video, ni sabían a dónde había sido llevada Carly. Más tarde, el video fue mostrado a Susan Shorpen, pero ella no reconoció al hombre. Esa confirmación aumentó aún más la angustia de la comunidad de Sarasota, especialmente porque muchos residentes vivían a menos de 300 pies del lugar donde ocurrió el hecho y no escucharon nada extraño, además de que todo sucedió cuando todavía había luz del día. Se anunció una recompensa de $25,000 para incentivar al público a proporcionar cualquier información que pudiera ayudar a identificar a la persona que se llevó a Carly. Los investigadores continuaron revisando la grabación una y otra vez, con la esperanza de encontrar algún detalle adicional que permitiera identificar al hombre misterioso del video.
Al analizar el video con mayor detenimiento, los investigadores descubrieron un nuevo detalle. Una camioneta tipo familiar Buick Century de color amarillo pálido, modelo 1992, apareció en el estacionamiento aproximadamente 3 minutos antes de que Carly fuera llevada. La cámara mostró al Buick saliendo del lugar, avanzando por Bee Ridge Road y luego deteniéndose de manera repentina justo frente al autolavado Ed's Car Wash antes de girar para entrar, lo que se convirtió en un punto clave de sospecha. Esta fue la primera pista adicional desde que el video se hizo público. Mientras tanto, la búsqueda de Carly continuó creciendo. Cientos de residentes locales se ofrecieron como voluntarios y se colocaron carteles de persona desaparecida por toda el área de Sarasota. La comunidad estaba decidida a no pasar por alto ningún detalle, y el alcalde de Sarasota incluso se refirió a Carly como la niña de Sarasota, subrayando que toda la ciudad seguiría insistiendo hasta encontrarla. En una emotiva conferencia de prensa, la madre de Carly, Susan Shorpen, apareció ante los medios y le envió un mensaje a su hija. «Te amo. Mantengo mi teléfono conmigo todo el tiempo. Les suplico a todos que ayuden a traerla de vuelta a casa». El padre de Carly, Joseph Brucia, agregó: «Carly, si puedes escuchar esto, tu mamá está en casa esperándote». El día 3 de febrero del año 2004, 2 días después de la desaparición de Carly Brucia, una mujer que estaba viendo las noticias observó las imágenes de la cámara de vigilancia del autolavado. De inmediato llamó a su esposo y ambos llegaron rápidamente a la misma conclusión. Reconocieron al hombre que aparecía en el video. Él había sido un antiguo socio comercial de ellos. La mujer explicó que había trabajado directamente con él, por lo que recordaba claramente su apariencia, desde los tenis y el peinado hasta la forma en que se movía. Cuando vio el momento en que el hombre extendió la mano hacia Carly, dijo que ese gesto le resultó extremadamente familiar, idéntico a la manera en que solía sujetar herramientas en el trabajo. Esos detalles la convencieron por completo de que el hombre del video era alguien que ella había conocido. El esposo de la mujer llamó de inmediato a la policía y proporcionó el nombre y la dirección del hombre que aparecía en las imágenes al detective Vincent River. El detective River y otro oficial se dirigieron rápidamente al domicilio en un vehículo sin identificación y se coordinaron con 2 agentes de patrulla que ya estaban en el lugar. Al hablar con un vecino, este confirmó que definitivamente había alguien dentro de la casa. Los oficiales tocaron la puerta principal y esperaron, pero nadie respondió. Uno de los agentes se comunicó con un supervisor para recibir indicaciones y entonces se enteraron de que el hombre se encontraba bajo supervisión comunitaria y ya había incumplido sus condiciones en 2 ocasiones, aunque aún no había sido devuelto a un centro de detención. La policía se puso en contacto de inmediato con su oficial de supervisión y le pidió que acudiera a la residencia. Aproximadamente 45 minutos después, llegó una mujer que se identificó como la hermana del sospechoso y aceptó llamarlo para que saliera. Tras unos minutos, el hombre salió por la puerta principal bajo la vigilancia de los oficiales. Su identidad fue confirmada como Joseph Peter Smith, de 37 años de edad, padre de 3 hijos y con raíces en Brooklyn. Joseph Smith fue identificado como una persona con un largo historial de problemas legales y que se encontraba sin empleo en ese momento. De acuerdo con los registros, había sido detenido al menos 13 veces en Florida desde el año 1993, en su mayoría por posesión de sustancias restringidas y por cometer fraudes relacionados con el orden público.
había cumplido 17 meses en un centro de detención y, apenas 8 días después de su liberación, fue detenido nuevamente por posesión de una sustancia dañina y colocado bajo 3 años de supervisión comunitaria. También había enfrentado anteriormente una acusación relacionada con restringir por la fuerza el movimiento de otra persona, aunque posteriormente fue absuelto. Más recientemente, volvió a incumplir los términos de su supervisión, pero aún así permanecía en libertad. La mujer que reconoció a Smith en las noticias no fue la primera en identificarlo, desde que las imágenes del autolavado se hicieron públicas. Los investigadores recibieron más de 800 llamadas, muchas de personas convencidas de que el hombre del video era Joseph Smith. Sin embargo, Smith solía conducir un Lincoln de color café, lo cual no coincidía con el Big Century familiar de color amarillo pálido, modelo 1992, visto en Bee Ridge Road poco antes de que Carly fuera llevada. Mientras los oficiales continuaban verificando al propietario del Buick de color amarillo pálido, 2 detectives procedieron a interrogar directamente a Joseph Smith. Le preguntaron sobre su paradero el día en que Carly desapareció y si había estado en el autolavado, pero Smith lo negó. Cuando un oficial le pidió ver el tatuaje de su brazo para compararlo con las imágenes de la cámara de vigilancia, Smith pareció confundido y preguntó por qué estaba siendo interrogado. Los oficiales le explicaron que estaban investigando un caso relacionado con la sustracción de una menor y que necesitaban confirmar información. Al mostrarle las imágenes captadas por la cámara, Smith simplemente dijo: «Se parece a mí, pero no soy yo». Aceptó permitir la revisión del vehículo que utilizaba y del cuarto que estaba rentando. Dentro de la habitación de Smith, la policía no encontró nada directamente relacionado con Carly, pero sí descubrió un uniforme tipo mecánico con un parche de nombre en la parte frontal. Al revisar su vehículo, encontraron herramientas asociadas al uso de sustancias restringidas, lo que llevó a que Smith fuera detenido por incumplir las condiciones de su supervisión comunitaria y por posesión de objetos utilizados para sustancias dañinas. Mientras los oficiales inspeccionaban el Lincoln de color café que Joseph Smith utilizaba habitualmente, una de las 2 personas propietarias de la casa donde él rentaba una habitación, una mujer llamada Naomi, pasó conduciendo un Buick familiar de color amarillo pálido. El hecho de que manejara exactamente el mismo modelo que había sido visto en las imágenes de vigilancia llevó a los detectives a acercarse de inmediato y preguntarle sobre el paradero de Joseph la noche en que Carly fue vista por última vez. Naomi declaró que, alrededor de las 6:30 de la tarde, Joseph había llamado a su esposa, de quien estaba separado, y que, según ella, esa llamada podría servirle como coartada. Ese comentario hizo que la investigación regresara prácticamente al punto de partida, mientras el tiempo para encontrar a Carly seguía reduciéndose. Sin embargo, solo unas horas después, la situación dio un giro cuando el esposo de Naomi, Jeff, el verdadero propietario del Buick, se presentó directamente en la estación de policía. Llegó conduciendo el mismo vehículo de color amarillo pálido y explicó que su esposa había confundido el horario, afirmando con firmeza que su declaración inicial no era correcta. Jeff dijo: Joseph salió y dijo: «Oye, ¿puedo usar tu coche?». Yo le respondí: «Adelante. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿15 minutos?» Yo pensaba en mi cabeza. ¿Qué llevaba puesto? Llevaba ropa de color gris y amarillo. Cuando me levanté a las 6:30 de la mañana, el coche ya no estaba. A las 7:30 de la mañana, yo ya estaba listo para salir por la puerta. ¿Quién apareció? Joseph, le pregunté. ¿Dónde has estado?
¿Cómo se veía? A las 7:30 de la mañana de un lunes. Se veía muy limpio, como si hubiera dormido bien o como si estuviera muy contento. Pero parecía que había tenido una noche excelente. La forma en que actuó, por lo que yo sé, fue muy extraña. Jeff explicó que notó que algo no estaba bien con el coche, porque varios objetos en el interior habían sido movidos, y el asiento trasero estaba abatido, algo que él aseguró no haber hecho. Al darse cuenta de que esto podía ser una prueba importante, Jeff entregó voluntariamente el Buick a la oficina del sheriff del condado de Sarasota para una inspección completa y un análisis forense. Con esta nueva información, la explicación de Joseph Smith sobre dónde había estado en el momento en que Carly desapareció dejó de tener coherencia, y los investigadores determinaron que él era quien había conducido el vehículo esa noche. Poco después, los oficiales le leyeron a Joseph sus derechos Miranda, y él solicitó hablar con un abogado. This room is not the truth. It's the most important thing that goes on in this room is the truth. Was already advised to talk to a lawyer. Who advised you? So if you're a lawyer, that means you and I can't. We should talk to a lawyer. En la noche del 4 de febrero, el hermano de Joseph Smith, John, llegó a la comisaría, donde habló con agentes del FBI. John explicó que su relación con Joseph era tensa y que, en la noche del 1 de febrero, la noche en que Carly desapareció, Joseph lo había llamado alrededor de las 8 de la noche, pero él no respondió. Al día siguiente, mientras John y su novia veían las noticias, observaron las imágenes de vigilancia del autolavado. En el instante en que apareció la imagen, John reconoció de inmediato el rostro, el cabello y el uniforme de mecánico del hombre en el video. Su novia llegó a la misma conclusión, prestando especial atención a la forma de caminar del hombre, que coincidía con el modo particular de andar de Joseph después de una cirugía en la espalda que había modificado su paso. Esa misma noche, alrededor de las 11 de la noche, Joseph apareció repentinamente en la casa de John con un comportamiento inusual, aparentemente bajo los efectos de una sustancia perjudicial. John se negó a dejarlo entrar porque Joseph había mirado en repetidas ocasiones a la hija adolescente de su novia, algo que le había causado una profunda preocupación. Joseph aún vestía su uniforme de mecánico, como de costumbre, pero en lugar de sus tenis habituales, llevaba botas, un tipo de calzado que, según John, casi nunca usaba. De pie en la puerta, Joseph solo dijo que quería hablar de algo, pero John se negó con firmeza y cerró la puerta. A la mañana siguiente, en el trabajo, sus compañeros describieron a Joseph como alguien que actuaba de manera extraña, lavándose las manos repetidamente, aun cuando no estaban sucias, y comentando a su supervisor que podía abandonar el estado en cualquier momento. John declaró a los investigadores que no tenía pruebas directas, pero que cuanto más observaba el video del autolavado, más convencido estaba de que el hombre que aparecía en las imágenes se parecía notablemente a Joseph. Desde su forma de caminar hasta sus gestos y comportamientos generales, John creía que, si Joseph era el responsable de la tragedia, nunca se presentaría voluntariamente, diciendo, se llevará ese secreto a la tumba. Por esa razón, instó al FBI a seguir reuniendo pruebas en lugar de esperar una confesión por parte de Joseph. Existía información que indicaba que los investigadores solicitaron apoyo técnico de la NASA para procesar y mejorar las imágenes de vigilancia ubicadas detrás del autolavado, con el objetivo de identificar con mayor claridad el texto del parche
con nombre que llevaba el hombre en el video. Mediante tecnología avanzada de análisis de imagen, lograron aclarar el texto y confirmar que el parche decía Joseph. El informe de la investigación también señaló que el Buick amarillo pálido había sido conducido de manera deliberada, como si se hubiera colocado intencionalmente en un punto discreto para acercarse a Carly sin llamar la atención. Estos nuevos detalles aportaron aún más indicios indirectos que apuntaban hacia Joseph Smith. Sin embargo, justo cuando la cadena de pistas comenzaba a tomar forma, surgió un acontecimiento inesperado, uno que estaba a punto de cambiar por completo el rumbo de la investigación. El 5 de febrero de 2004, Joseph Smith mantuvo una conversación de aproximadamente 1 hora y media con su hermano John y con su madre dentro de la comisaría. Cuando Joseph salió del edificio, John solo comentó que parecía como si Joseph hubiera querido decir algo, pero finalmente permaneció en silencio. Después de esa reunión, ni John ni su madre fueron interrogados nuevamente ni quedaron bajo ningún tipo de supervisión al abandonar la estación. Esa misma noche, John llamó repentinamente al FBI y dijo: «Creo que ustedes ya lo escucharon. ¿Qué quieren que haga ahora?», lo que dejó confundidos a los agentes, ya que no sabían a qué se estaba refiriendo. John creía que su teléfono había sido intervenido, aunque en realidad no lo estaba. A medida que los agentes del FBI hicieron más preguntas, comprendieron que Joseph había llamado a John después de la reunión y le había revelado algo relacionado con Carly. Pensando que esa llamada estaba siendo monitoreada, John decidió comunicarse por iniciativa propia con el FBI para informar lo ocurrido. De inmediato, 3 oficiales, incluidos 2 agentes del FBI, se dirigieron a la casa de John, donde él proporcionó indicaciones hacia el lugar que Joseph había mencionado. El sitio fue identificado como un área cercana a la dirección 6221 de Proctor Road, próxima a la autopista interestatal 75, dentro de una zona densa de arbustos en un campo detrás de la Iglesia Central de Cristo. Esta información, proporcionada alrededor de la 1 de la madrugada, se convirtió en un punto de inflexión crucial que guió a los investigadores hasta el lugar real de los hechos. Los restos de Carly fueron localizados entre la vegetación espesa detrás de la Iglesia Central de Cristo. El estado en que fue encontrada indicaba que, de la cintura hacia abajo, ya no llevaba protección completa, salvo un solo calcetín en el pie derecho, y las marcas alrededor de su cuello mostraban que había sido inmovilizada por la fuerza. Tras el hallazgo del lugar, los agentes del FBI llevaron nuevamente a John a la comisaría para otra entrevista. Durante ese interrogatorio, John admitió que había mentido anteriormente cuando afirmó que Joseph no le había revelado nada. En realidad, Joseph le había dicho: «Lo siento por hacerte esto». Cuando su madre salió de la habitación, Joseph continuó explicando que el día en que Carly fue llevada, había consumido una sustancia perjudicial que hizo que todo lo ocurrido después se sintiera borroso y confuso. John percibió que Joseph tenía demasiado miedo como para decir directamente que la niña no había sobrevivido, por lo que lo presionó diciéndole: «¿Dónde está? Tenemos que encontrarla». Después de salir de la comisaría, John y su madre fueron a la zona detrás de la iglesia para buscar, pero no encontraron nada, hasta que más tarde Joseph señaló el punto exacto del campo donde habían sido dejados los restos. John explicó que no lo había reportado de inmediato porque no creía completamente a Joseph y porque éste no había hecho una confesión explícita. También declaró que primero fue al lugar,
para confirmar si lo que Joseph había dicho era cierto y que, si Carly aún hubiera estado con vida, planeaba llevársela, darle dinero, obtener pruebas y luego vender la información a los medios para poder contratar un abogado para su hermano. Durante su entrevista con los investigadores, John afirmó que Joseph finalmente reconoció que había cometido un acto grave de violación contra Carly dentro del vehículo y que posteriormente continuó con acciones indebidas de una gravedad aún mayor. Una tormenta se estaba acercando a la zona, por lo que los investigadores decidieron dejar los restos de Carly en el lugar durante la noche y esperar hasta la mañana para trasladarlos, con la esperanza de evitar el riesgo de que el sitio fuera captado desde el aire. La oficina del sheriff del condado de Sarasota se comunicó con la Casa Blanca y obtuvo la autorización para establecer temporalmente una zona de restricción aérea con el fin de proteger la escena. Cuando las condiciones mejoraron, el médico forense del condado de Sarasota realizó la evaluación correspondiente y determinó que Carly había sido llevada hacia el campo y sometida a una fuerte sujeción desde atrás. Las marcas en sus muñecas indicaban que había sido controlada con ataduras. El análisis reveló que los rastros biológicos encontrados en la camiseta de Carly coincidían con el ADN de Joseph Smith, con un margen de error reportado de 1 entre 32 millones de billones, prácticamente inexistente. Las pruebas siguieron acumulándose cuando se encontraron 2 cabellos de Carly dentro del Buick, junto con 7 fibras adicionales que coincidían con la camiseta roja que ella llevaba el día de su desaparición. Los investigadores también descubrieron que Joseph había dispersado intencionalmente su ropa y su mochila rosa en distintos contenedores de basura, en un intento por eliminar cualquier objeto relacionado con el hecho. Al sheriff Bill Borwell se le asignó lo que muchos oficiales consideran la tarea más pesada: informar a Susan Shorpen sobre los resultados de la investigación. Cuando llegó a su casa y le dio la noticia, Susan se derrumbó, llorando y gritando de dolor, convencida de que la persona responsable de la tragedia le había arrebatado la vida a su hija. Posteriormente, el sheriff Borwell tuvo que presentarse ante el público para emitir el anuncio oficial, y su voz se quebró por la emoción mientras leía la actualización confirmando que los restos de Carly habían sido encontrados. El cuerpo de la hermosa Carly Brucia, de 11 años de edad, ha sido localizado. Joseph Smith se encuentra bajo arresto por la privación de la libertad y el fallecimiento de Carly. Los amigos de Carly, sus familiares y muchas personas de la comunidad local que pasaron días buscándola, se reunieron en la Central Church of Christ para dejar flores y rendirle homenaje. La escuela secundaria McIntosh, donde Carly era estudiante, anunció que, tras confirmarse la localización de sus restos, abriría sus puertas a la comunidad y ofrecería servicios de acompañamiento emocional para quienes se vieran afectados. El impacto del caso fue tan profundo que muchos padres comenzaron a sentir temor, y algunos ni siquiera permitían que sus hijas caminaran hasta el buzón. Más tarde, la comunidad realizó una vigilia de oración frente a la casa de Carly como muestra de amor y apoyo a su familia, con mantas y carteles que decían: «Te queremos, Carly». El padre de Carly, Joseph Brucia, expresó su gratitud por el apoyo de la comunidad y dijo que valoraba profundamente cada esfuerzo que la gente había hecho durante la búsqueda. El 9 de febrero, Joseph Smith sostuvo una conversación con su madre en la que ella intentó reconfortarlo, diciéndole que lo mejor que podía hacer era explicar que se había tratado de un incidente grave y no intencional. Joseph repitió que todo había ocurrido como un accidente
y su madre rechazó la idea de que él hubiera causado deliberadamente la tragedia, aunque también le recordó que el público, los medios y hasta las autoridades locales estaban extremadamente indignados por lo sucedido. Un día después, el 10 de febrero, se llevó a cabo un servicio conmemorativo en honor a Carly, al que asistió una gran multitud, incluido el alguacil Bill Borwell. Para la comunidad, ese fue el desenlace doloroso que habían rezado para que nunca se hiciera realidad. El 20 de febrero de 2004, Joseph Peter Smith fue acusado de privar ilegalmente de la libertad a Carly, cometer una falta grave y un cargo adicional de máximo nivel relacionado con la pérdida de la vida de la menor. Debido a que el caso ocurrió en Florida, enfrentaba potencialmente la sanción más severa contemplada por la ley estatal. El capitán Jeff Bell declaró que los investigadores habían cumplido con su deber y subrayó que la persona responsable de la tragedia que involucró a Carly enfrentaría consecuencias acordes a lo ocurrido, mientras Joseph permanecía detenido en espera del juicio. Una carta que envió a su hermano fue interceptada por las autoridades. El mensaje, escrito con símbolos codificados y descifrado posteriormente, revelaba que Joseph describía cómo había dispersado la mochila y la ropa de Carly en 4 contenedores de basura distintos al aire libre y cómo había arrastrado sus restos hasta el lugar donde finalmente fueron localizados por los investigadores. Le pidió a su hermano que destruyera la carta después de leerla y que guardara silencio. Antes de que iniciara el juicio, la familia de Carly sufrió más pérdidas. Su abuela falleció, y muchos creían que el peso del dolor había sido demasiado para ella. Su abuelo dejó Estados Unidos rumbo a Europa y posteriormente también falleció. Y su tío se vio involucrado en un grave accidente de camión que le costó la vida, con versiones que señalaban que pudo haber sido consecuencia de una profunda crisis emocional que no logró superar. Aproximadamente un mes antes del juicio, el abogado de Joseph Smith presentó una moción para excluir el video de vigilancia del autolavado, así como las declaraciones que se creía que Joseph había hecho a su hermano mientras se encontraba bajo custodia. El abogado argumentó que la fiscalía no podía probar de manera absoluta la autenticidad de las imágenes digitales ni la precisión de la fecha y la hora registradas en el material, y que por ello la evidencia no debía admitirse en el juicio. También sostuvo que la decisión de los agentes federales de pedirle a John, el hermano de Joseph, que continuara hablando con él después de que Joseph hubiera ejercido su derecho a guardar silencio y solicitado un abogado, podía considerarse una forma inapropiada de interrogatorio. Sin embargo, un agente federal explicó que John se había ofrecido de manera voluntaria a hablar con Joseph para ver si compartía información adicional por su propia voluntad, y que la conversación solo se llevó a cabo después de que las autoridades recibieron la autorización del abogado de Joseph. Cuando el juicio de Joseph Smith comenzó oficialmente, la fiscalía presentó un conjunto de pruebas considerado muy contundente. El video de vigilancia del autolavado que captó el momento en que Carly fue llevada por el hombre, los datos relacionados con el Buick amarillo pálido, la determinación de que Smith era quien conducía ese vehículo en el momento relevante, las muestras genéticas coincidentes encontradas en la ropa de Carly y, especialmente, el hecho de que Smith pudiera indicar el lugar donde se encontraban sus restos. Por ello, el juicio se volvió profundamente intenso, en especial para los miembros de la comunidad que alguna vez esperaron que Carly fuera encontrada con vida y que ahora tuvieron que escuchar el relato completo de lo ocurrido. Uno de los testigos clave fue John, el hermano de Joseph,
pero su testimonio generó varias dudas. La fiscal Deborah River solicitó al juez Andrew Owens que John fuera considerado un testigo hostil debido a inconsistencias en sus declaraciones. En el momento del juicio, John enfrentaba cargos relacionados con la posesión de una sustancia dañina y con su participación en un incidente violento. Y existía información que indicaba que había reconocido estar bajo los efectos de una sustancia dañina durante parte de una declaración previa, lo que obligaba a evaluar su testimonio con especial cautela. Después de que se presentaron todas las pruebas, el jurado deliberó y llegó rápidamente a una decisión. Solo unas semanas después, el 1 de diciembre, el jurado votó 10-2 a favor de que Joseph Smith enfrentara la sanción más severa permitida por la ley estatal, aplicada mediante un tipo especial de sentencia. Joseph apeló entonces ante el juez, solicitando clemencia por el bien de su familia, pero el 15 de marzo del año siguiente, el juez impuso formalmente la sanción máxima del Estado en relación con el grave incidente, tras la decisión del jurado de aplicar la sentencia más alta. Joseph hizo una declaración en la que dijo asumir plena responsabilidad por los actos graves que habían ocurrido. Señaló que no comprendía del todo por qué todo se desarrolló de esa manera y reconoció que en ese momento se encontraba alterado y bajo los efectos de una sustancia dañina, lo que le hizo perder el control. Joseph afirmó que sabía que consumir esa sustancia estaba mal, pero que no pudo detenerse, y recalcó que no intentaba justificar nada, solo que su recuerdo de ese día estaba casi completamente borroso. Después de que se dictó la sanción máxima, el padrastro de Carly, Steven, compartió que había esperado sentir algo distinto, pero que el dolor seguía siendo exactamente el mismo y que nada podía cambiar la pérdida sufrida. Dijo que lo único que le brindaba un mínimo alivio era saber que la historia de Carly finalmente había sido escuchada, y que ahora solo quedaba esperar a que el proceso legal continuara en el caso de Joseph Smith. La madre de Carly no estuvo presente en la audiencia de sentencia porque se encontraba bajo custodia por infracciones legales previas. Ella reconoció que había recurrido a una sustancia dañina para intentar adormecer el dolor por la pérdida de su hija. Mientras Joseph fue recluido en la unidad destinada a personas que enfrentan las sanciones más estrictas, presentó repetidas apelaciones con la intención de cambiar el resultado de su juicio. Sin embargo, hasta ese momento, ninguna de sus apelaciones había sido aceptada, y el sistema legal se preparaba para entrar en una nueva etapa en relación con su caso. El acusado es culpable de causar la pérdida de la vida. Smith fue sentenciado a la pena máxima, pero esta semana un juez de un tribunal superior ordenó que se le otorgue un nuevo juicio y una nueva sentencia. Todo esto se origina a partir de una decisión reciente de la Corte Suprema que exige que los jurados sean unánimes cuando se impone la pena máxima. El padre de Carly, Joseph Brucia, está profundamente indignado. No siento que esto tenga nada que ver con la justicia de la ley. Parecen indiferentes ante las personas afectadas y sus familias. Creen que pueden hacer estas cosas sin que impacten a la gente, pero sí impactan, y mucho. Él ya no merece seguir con vida a costa de los contribuyentes estadounidenses. Joseph Brucia y su familia están escribiendo al gobernador y al fiscal general para pedirles que intervengan. Hagan lo correcto. Cumplan lo que el estado de Florida prometió a mi familia y a mí, que es aplicar la sanción máxima a Joseph Smith. En el año 2016, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de Florida, porque la pena máxima podía imponerse sin un veredicto unánime del jurado. En el año 2018, la Corte Suprema de Florida también anuló la sentencia de Smith. Más tarde, en el año 2020,
Esta fue restablecida. Ahora, casi un año después, la Corte Suprema de Florida ha ordenado un nuevo juicio para Smith. Un tribunal superior solo revisará la sentencia, no la declaración de culpabilidad. Aún no se ha fijado una fecha para el nuevo proceso. Te prestaré a uno de mis hijos por un tiempo, dijo Dios. Don Batts me comentó que era simplemente un buen lugar para pasar el tiempo. Él piensa en Carly Brucia más que la mayoría de las personas. La encontraron justo al borde justo donde está la roca. Don es el cuidador del memorial de la niña en la Iglesia de Cristo Central. Acude ahí para reflexionar sobre Carly y recordar a su propia sobrina, quien perdió la vida hace años. Cuando pierdes a alguien querido, a un familiar, es reconfortante tener un lugar al cual ir, sentarte y disfrutar del silencio. No estaba seguro de qué pensar sobre la noticia de que la persona responsable del caso de Carly, Joseph Smith, sería sometida nuevamente a juicio. Tengo sentimientos encontrados. Otra vida perdida no devuelve a Carly. Pero, al mismo tiempo, como he dicho, la justicia debe aplicarse hasta el máximo alcance que permite la ley. Joseph expresó públicamente su crítica al sistema de justicia, afirmando que las fallas en la supervisión y el manejo de personas reincidentes habían contribuido directamente a la tragedia que involucró a su hija. Señaló que Joseph Smith había incumplido las condiciones de su supervisión y, aún así, se le permitió continuar bajo libertad supervisada en lugar de recibir una sanción más estricta. Una realidad que él consideró profundamente injusta. Al profundizar en el tema, Joseph se dio cuenta de que muchas familias en Estados Unidos habían pasado por situaciones similares, en las que sus seres queridos se convirtieron en víctimas de personas que estaban en libertad anticipada o bajo algún tipo de supervisión. A partir de esa reflexión, se acercó a la congresista Katherine Harris para pedir cambios que ayudaran a evitar que tragedias así volvieran a ocurrir. Posteriormente, la congresista Harris presentó la llamada Ley de Carly, una propuesta destinada a endurecer las medidas contra personas reincidentes y a reforzar los mecanismos diseñados para proteger a la niñez. En una conferencia de prensa, ella destacó la necesidad urgente de actuar para mantener seguras a las comunidades, y el representante Nick Lamson, copatrocinador del proyecto, reafirmó la responsabilidad de los legisladores de responder cuando ocurren hechos graves que afectan a menores. La ley de Carly proponía que las personas bajo supervisión federal regresaran a custodia si cometían nuevas faltas graves, incluidas conductas que indicaran intención de acercarse a un menor de 16 años o comportamientos que representaran un alto riesgo para la comunidad. También planteaba extender el presupuesto del sistema Amber Alert por un año adicional, con el fin de fortalecer la capacidad de emitir alertas cuando niñas y niños se encontraran en situaciones de peligro. Sin embargo, debido a que el costo de implementar la ley podía ser elevado, algunos funcionarios manifestaron preocupación, entre ellos el responsable del sistema penitenciario estatal, quien estimó que los gastos totales podrían acercarse a $1,000 millones. Ante esto, Joseph sostuvo que poner las consideraciones económicas por encima de la seguridad de los menores era inaceptable, insistiendo en que la protección de un niño no debía compararse con ningún costo. La propuesta no logró aprobarse inicialmente por falta de tiempo, pero la congresista Katherine Harris afirmó que la volvería a presentar con disposiciones más amplias para atender vacíos en la protección infantil y prevenir hechos trágicos similares. Aún así, la ley de Carly finalmente no volvió a ser discutida por el Poder Legislativo. Cuesta creer que hace 10 años, en esta misma semana, una niña de Sarasota fue llevada por la fuerza desde un autolavado, lo que desató una búsqueda que captó la atención de todos. Hace 10 años, el mundo fue testigo de un hecho captado en video. Carly Brucia fue localizada días después, sin vida, tenía 11 años. Su cuerpo fue hallado detrás de una iglesia,
Y ahora, una década después, esa misma iglesia continúa honrándola al trabajar para proteger a otros niños. Fue una tragedia para Carly, pero ayudó a muchos otros menores. Stephen Canor, padrastro de Carly Brucia, habló ante una gran multitud reunida en la Central Church of Christ. Su madre, Susan Shorpen, estaba demasiado conmovida para hablar en el lugar donde el cuerpo de su hija fue encontrado 4 días después de su desaparición. Ojalá esto haya hecho conscientes a los niños y también a los adultos. Sabes, puede pasarte a ti. Uno escucha que ocurre en otros lugares, pero nunca piensas que sucederá aquí, justo en tu propio vecindario. La búsqueda masiva y el hallazgo tan doloroso fueron inolvidables, incluso para los oficiales con más experiencia que asistieron al acto conmemorativo. Que algo así le ocurriera a ella fue, creo, nuestra peor pesadilla, pero también nos dio un fuerte sentido de vigilancia. Y eso fue lo que realmente nos motivó a unirnos y tratar de llevar al responsable ante la justicia. Smith permanece bajo la sentencia más severa del sistema. Sin embargo, durante los últimos 10 años, la Iglesia ha trabajado junto con la comunidad, organizando 8 jornadas de seguridad infantil y otras campañas. Todo en memoria de una pequeña que se fue demasiado pronto. Mantendremos viva la memoria de Carly. Este siempre será un lugar en la comunidad al que se pueda venir para recordar y para renovar el compromiso de cuidar a los niños de nuestra comunidad. El subdirector de la policía de Bradenton, Paul McWade, confirmó que Joseph Smith también estaba siendo considerado en relación con el caso trágico de Tara Riley, una joven de 25 años. Explicó que las autoridades planeaban hablar con Smith sobre este asunto mientras aún permanecía recluido en la unidad destinada a personas bajo las sanciones más estrictas. Años antes, en el mes de marzo del año 2000, el cuerpo de Tara Riley fue localizado sin vida en un estanque de retención detrás de una tienda Walmart en Florida. Aunque surgieron varias pistas, ninguna prueba fue lo suficientemente sólida como para llegar a una conclusión definitiva. Algunos testigos señalaron que, antes de desaparecer, ella había estado involucrada en una discusión con alguien en el estacionamiento. 2 años después, la policía interrogó a un hombre que coincidía con la descripción, pero no hubo elementos suficientes para proceder legalmente. Con el tiempo, el caso se fue estancando y la esperanza de identificar a la persona responsable se fue debilitando. Sin embargo, 6 años más tarde, el nombre de Tara Riley volvió a surgir de manera inesperada durante una llamada telefónica grabada. Mientras estaba bajo custodia, Joseph llamó a su hermano y a su madre. Durante la conversación, ellos le preguntaron si las autoridades habían mencionado algo sobre el caso de Tara. El hermano de Joseph, John, quien había trabajado anteriormente con Tara, comentó que poco antes del hecho trágico, ella había rechazado a Joseph y que ese rechazo pudo haberle causado enojo. John creía que esa herida emocional podría ser la razón por la cual Joseph era considerado como posible vínculo con el caso. También expresó su deseo de que los investigadores llegaran algún día a la verdad, señalando que Tara era una joven amable cuyo futuro fue interrumpido demasiado pronto. 17 años después del caso de Carly, medios de comunicación confirmaron que Joseph Smith, a la edad de 55 años, falleció en la institución correccional de Unión el día 26 de julio del año 2021. La causa no se dio a conocer de inmediato, aunque reportes posteriores indicaron que pudo deberse a una enfermedad hepática o a complicaciones relacionadas con hepatitis tipo C. En un comunicado del Departamento de Justicia de Florida, las autoridades señalaron que, aunque esto nunca podría devolver a Carly, su familia y la comunidad de Sarasota ya no tendrían que enfrentar un proceso legal interminable. El padre de Carly comentó que sentía como si un gran peso finalmente se hubiera levantado,
y añadió que el sistema de justicia no actuó cuando más importaba, expresando que, en sus palabras, la naturaleza siguió su curso y puso fin al camino de Joseph. Joseph Smith nunca fue acusado formalmente en relación con el caso de Tara Riley, y hasta el día de hoy ese expediente sigue sin resolverse. Si tuvo alguna participación en otros hechos graves, incluido lo ocurrido con Tara, probablemente nunca se confirmará por completo. Su hermano John dijo que en algún momento esperó que Joseph dijera la verdad al menos una vez. Sin embargo, según John, Joseph nunca reconoció de manera clara nada relacionado ni con Carly ni con Tara, lo que lo llevó a creer que su hermano decidió guardar silencio hasta el final. Ahora, los seres queridos vuelven a comunicarse con nosotros para pedir su ayuda para restaurar el jardín que pueden ver ahí mismo. Se está deteriorando. La gente lo está olvidando. Durante un tiempo, decenas de personas voluntarias acudían cada semana para cuidar el jardín conmemorativo de Carly Brucia, una niña de 11 años. Hoy, el lugar se encuentra descuidado y ha sufrido actos de vandalismo. Cercana de la familia, Cher Langworthy, junto con su esposo y un primo de Carly, han estado trabajando durante las últimas 3 semanas para intentar devolverle vida al jardín. Quiero que su legado, su recuerdo, sigan vivos. Y quiero que esto sea una forma de crear conciencia. Que los padres traigan a sus hijos aquí y les enseñen. Que hablen con ellos sobre lo que pudo haber pasado. Personas voluntarias y negocios locales colaboran para mantener el jardín. El impacto de la pérdida de Carly Brucia ha sido profundo y duradero, especialmente para su madre, Susan, cuya vida nunca volvió a ser la misma. Estamos confirmando que Susan Shorpen ha fallecido. Shorpen era la madre de Carly Brucia. Sí, Hayley. A lo largo de los años, muchas personas se han sentido profundamente conmovidas por la pérdida de Carly. Esta noche, todas ellas también están de luto por su madre. Susan era, en verdad, una madre muy dedicada y amaba profundamente a su hija. Así es como el pastor Rod Meyers, de la Iglesia de Cristo Central, recuerda a Susan Shorpen. Susan falleció el día lunes, a la edad de 47 años. El pastor Meyers recuerda con mucha claridad un encuentro que tuvo con ella. Susan, el entonces jefe Borwell, y yo salimos juntos y oramos cerca del lugar donde fue encontrada Carly. Fue un momento muy significativo para mí. Carly Brucia tenía solo 11 años, con un futuro completamente abierto y lleno de cosas por las que ilusionarse. Transmitía una sensación cálida y amable a todas las personas que la rodeaban, siempre saludando a sus amistades con un abrazo y una sonrisa sincera. Esos recuerdos puros son los que mantienen viva la presencia de Carly en la mente y el corazón de quienes la amaron y la conocieron. El padre de Carly, Joseph, compartió que la familia todavía habla de ella en su vida diaria y que mantienen sus fotografías por toda la casa, como un recordatorio de que Carly siempre seguirá presente en sus pensamientos y en sus corazones. Al mirar en retrospectiva todo el caso de Carly Brucia, la enseñanza más clara que podemos extraer es la importancia de la conciencia comunitaria y de nuestra responsabilidad compartida de proteger a las niñas y los niños. Cada detalle de esta historia no solo es un recordatorio de una tragedia que ocurrió, sino también una llamada de atención para entender que cualquiera de nosotros puede ser la persona que alce la voz cuando algo a su alrededor no se siente bien. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en la historia de hoy, dentro de este recorrido de documental de True Crime. Si desean honrar la memoria de Carly, pueden dejar un comentario abajo y compartir el video para que más personas conozcan su historia y las lecciones que no debemos olvidar. Y no olviden suscribirse y dar me gusta para apoyarnos a seguir creando más contenido de documental de True Crime con enfoque significativo y preventivo. Nos vemos en el próximo video.